Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que nos afecta a diario, pero que rara vez vemos: los peligros que se esconden en la producción de los alimentos que comemos. Y lo haremos con un caso práctico, el de la empresa Agrofríos del Norte. Su análisis de riesgos nos va a servir de mapa para entender los desafíos a los que se enfrentan sus trabajadores día a día. Venga, vamos a ello. Y todo este análisis que vamos a desgranar se basa en un trabajo súper detallado, el que presentaron Cindy Marcela Novas y Chaca, Jorge Andrés Tejada Osorio y Mayuri Mosquera Gamboa. Es su matriz de riesgos la que nos va a permitir, colarnos en la fábrica y ver qué pasa de verdad. Claro, esto nos hace plantearnos una pregunta clave, ¿no? ¿Qué peligros hay detrás de la comida que llega a nuestra casa? Pero, ojo, no hablo del producto final, sino de todo el proceso para que llegue hasta ahí. Así que vamos a hacer juntos ese recorrido por la línea de producción para ver qué encontramos. Venga, pues empezamos por el principio de todo. La primera parada, la recepción y selección de la fruta. Es el punto de partida, donde entra la materia prima y, claro, también los primeros riesgos. A ver, fijaos en esta tabla. A primera vista podríamos pensar en resbalones, golpes con cajas, y sí, ahí están, con un riesgo medio. Pero lo que de verdad llama la atención, lo que es tremendo, es el primer punto, el contacto con fruta en descomposición. El riesgo se dispara muy alto, con una puntuación de 1440. ¿Por qué? Pues porque hablamos de posibles intoxicaciones y enfermedades respiratorias bastante serias. Vale, tenemos un riesgo biológico por las nubes. ¿Qué se hace? Bueno, pues la solución que proponen ataca por dos frentes. Por un lado, medidas de ingeniería, cosas prácticas como usar contenedores cerrados y, muy importante, mejorar la ventilación. Y por otro, la parte administrativa, que es fundamental: formar bien a la gente, darles una capacitación clara en bioseguridad que se repita de vez en cuando. Seguimos avanzando en la línea de producción. Una vez recibida la fruta, toca lavarla y desinfectarla. Esto es clave, obviamente, para la seguridad del alimento. Pero paradójicamente, este paso introduce peligros nuevos y, como vamos a ver, muy, muy serios. Y aquí, esto es para pararse a pensarlo. Fijaos bien, no es un peligro, ni dos. Son tres los que llegan al nivel máximo de riesgo. 1440. Estamos hablando de la exposición a productos químicos como el hipoclorito, del riesgo de que proliferen hongos y bacterias y de algo que a veces se nos olvida: el daño por movimientos repetitivos. Todos sin excepción catalogados como de riesgo muy alto. 1440. Quedémonos con esa cifra. Significa que tanto la probabilidad de que ocurra algo como sus consecuencias son las más altas posibles. En el mundo de la prevención de riesgos, un número así es básicamente una sirena de alarma a todo volumen. Imposible de ignorar. ¿Y qué significa esa sirena de alarma? Pues esto: riesgo no aceptable. Así de claro, no hay matices. Significa que las cosas no pueden seguir como están y que hay que actuar ya. Pero no de cualquier manera, sino con medidas que de verdad funcionen. Si nos centramos en el problema del químico, del hipoclorito, la estrategia para controlarlo tiene varias capas. La primera y más efectiva, la ideal, es la sustitución, o sea, buscar otro producto que haga el mismo trabajo pero que sea menos peligroso. Si eso no es posible, se añaden controles de ingeniería, como poner extractores de aire. Y como capa extra, medidas de gestión, como ir rotando a la gente de ese puesto para que nadie esté expuesto demasiado tiempo. Bueno, salimos de la zona de lavado y nos movemos a la siguiente etapa, la línea de empaque. Aquí el ritmo cambia. Entran en juego las máquinas, la automatización, la velocidad. Y sí, eso aumenta la eficiencia, pero también trae consigo peligros mecánicos y otros, como los psicológicos, que a menudo son los grandes olvidados. Y fijaos, de nuevo tenemos riesgos no aceptables. Por un lado, el riesgo mecánico por excelencia, el atrapamiento en las máquinas, en las termoselladoras. Las consecuencias pueden ser terribles: aplastamientos, amputaciones. Luego las quemaduras por el calor del sellado. Y mirad el último punto, que es muy interesante: la presión por cumplir con la producción. Es un riesgo psicosocial. Aunque la puntuación es más baja, mejorable, no hay que subestimarlo, porque el estrés, la ansiedad, eso también es un accidente laboral a cámara lenta. Entonces, para evitar algo tan grave como un atrapamiento, las soluciones tienen que ser robustas. Se empieza por la ingeniería: poner protecciones físicas, las típicas rejillas o carcasas, y también barreras de luz, esas que si las cruzas la máquina se para en seco. Y luego, algo que es vital y que a veces falla: un procedimiento muy estricto de bloqueo y etiquetado, lo que se conoce como loto. Es básicamente un sistema para asegurarse al 100% de que una máquina está apagada y desenchufada antes de que alguien meta la mano para limpiarla o arreglarla. Y llegamos ya al final del proceso dentro de la fábrica: el despacho. El producto está listo, empaquetado, pero ahora hay que moverlo. Y aquí, en la logística, en el movimiento de cargas pesadas, aparecen nuevos peligros.
El riesgo estrella aquí, por decirlo de alguna manera, es el de ser golpeado por un palé, por una carretilla, vamos, un atropello. Las consecuencias van de una fractura a lo peor. ¿Cómo se evita? Pues de nuevo con varias capas. Intentar que haya la menor manipulación manual posible usando sistemas mecánicos. Separar físicamente a las personas de las máquinas con barreras. Y, por supuesto, una formación a conciencia para quienes manejan las carretillas y las cargas. Vale, hemos hecho el recorrido etapa por etapa, viendo los problemas específicos, pero ahora vamos a dar un paso atrás para ver la foto completa, la estrategia global que propone el informe, porque la clave no es solo poner parches, sino tener un método, un orden lógico para hacerlo. Y ese método tiene un nombre, la jerarquía de controles. Es probablemente el concepto más importante de todo esto. Es una pirámide que nos dice qué medidas son más efectivas, porque no es lo mismo darle a alguien unos guantes que cambiar el proceso para que no necesite guantes. La idea es empezar siempre por arriba, preguntándose, ¿podemos de alguna forma eliminar este riesgo de raíz? Esta imagen lo explica perfecto. Arriba del todo, lo más eficaz. Eliminar el peligro o sustituirlo por algo menos dañino. Es lo que veíamos con el producto químico. Si eso no se puede, bajamos un escalón. Controles de ingeniería. Poner una barrera, una protección en la máquina. Tampoco, pues bajamos a los controles administrativos. Formar a la gente, poner señales, rotar los puestos. Y solo al final de todo, como el último recurso, está el equipo de protección individual, los EPIs. La filosofía es clara. Es mejor arreglar el problema en su origen que ponerle una tirita al trabajador. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? Pues primero, que los riesgos están ahí y son importantes, sobre todo en las tareas del día a día. Segundo, que la jerarquía de controles no es una teoría, es la hoja de ruta para gestionar esos riesgos. Y tercero, que aplicar todo esto no solo sirve para cumplir la ley o evitar multas, se trata de proteger a las personas y a largo plazo de crear una cultura donde la seguridad sea lo primero para todos, de verdad. Y todo este caso nos deja una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? Hemos visto cómo se buscan y se controlan los peligros en una fábrica, pero ¿cuántos pequeños o grandes riesgos invisibles tenemos en nuestra propia rutina? En el trabajo, en casa. Quizá la gran lección de todo esto sea esa, aprender a mirar nuestro entorno con otros ojos.